Amigos, que todas las iglesias son lo mismo es un argumento que hemos oído muchas veces de parte de católicos que abandonan su iglesia y se integran en alguna denominación protestante. Y si les preguntan por qué se cambiaron a una denominación, sea esta evangélica, pentecostal, cristiana, anglicana, episcopal, adventista o cualquier otra protestante, ellos responden que porque en la Iglesia Católica no se les hablaba de Jesús y no les enseñaban las Sagradas Escrituras en la Biblia. Pero por otro lado, conocemos de muchos protestantes, algunos inclusive ministros o pastores, que ingresan en la Iglesia Católica. Y si les preguntan por qué ingresaron a la Iglesia Católica, ellos responden: porque al estudiar las Sagradas Escrituras, los escritos de los padres de la Iglesia y el catecismo de la Iglesia, se dieron cuenta que la Iglesia Católica es la que es edificada por Jesús y contiene todas sus enseñanzas y sacramentos. Así vemos que la diferencia entre esos dos grupos es el interés y el esfuerzo que se tiene entre los que ingresan en la Iglesia Católica y que no se tiene entre los que dejan la Iglesia Católica. ¿Y todas las iglesias cristianas son lo mismo? Salvo la Iglesia Mormona y los Testigos de Jehová, que en realidad no son cristianas porque creen en un Jesús diferente, todas se llaman iglesias cristianas porque creen en Jesús como Hijo encarnado del Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad, que para salvarnos se ofreció en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero la única iglesia que contiene, predica y guarda todas sus enseñanzas y los sacramentos por él instituidos es la iglesia edificada por él sobre la roca que es Pedro, y a quien le dio las llaves del reino de los cielos. Por lo que creer que todas las iglesias cristianas son iguales es una herejía llamada indiferentismo. Que solo se salvan los que pertenecen a la Iglesia Católica. Existe un antiguo dogma de la Iglesia Católica que establece que fuera de la Iglesia no hay salvación. Esto se explica en el numeral 14 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, 1962-1965, que enseña que no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella. Sin embargo, en el mismo Concilio Vaticano II, en el numeral 8 de la misma Lumen Gentium, se reconoció que en esas otras iglesias cristianas se encuentran muchos elementos de santidad y verdad, que como bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad católica. Pero hay que tener en cuenta que junto con esos elementos de santidad y verdad, también se encuentran en esas otras iglesias cristianas muchas enseñanzas equivocadas y han abandonado muchos de los sacramentos instituidos por Cristo, especialmente la reconciliación y la Eucaristía. Dios conoce lo que hay en el corazón de las personas de buena voluntad. Por eso en el numeral 15 del Lumen Gentium, la Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes estando bautizados se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y vida, muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Hijo de Dios Salvador, y el Espíritu Santo ejerce en ellos su virtud santificadora,
con sus dones y gracias, y algunos de ellos los ha fortalecido hasta la efusión de sangre en su martirio. Amigos, si les gustó el video, por favor compártanlo. Mientras tanto, les deseo paz y bien.